compañeros. Soy el alumno Carlos Manuel Osorio Porcela del Instituto Jorge Basadre de la carrera de Electrónica Industrial del primer semestre y del curso de Dispositivos y Componentes. En esta oportunidad me toca presentar unas diapositivas acerca de qué son los componentes electrónicos, cómo testear un componente electrónico y sobre cómo funciona la fuente de alimentación. ¿Qué son los componentes electrónicos? ¿Qué es un componente eléctrico? Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. Clasificación de los componentes electrónicos. Según su funcionamiento se pueden clasificar en pasivos y activos. Los pasivos son interruptores, fusibles, relay o transductores. Los activos son capaces de excitar, amplificar o controlar un circuito como diodos, transistores o circuitos integrados. Según su estructura física, pueden ser discretos e integrados. Discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Los integrados son los denominados circuitos integrados. Según el material de base de fabricación, los semiconductores y los no semiconductores. Los semiconductores son todos aquellos en los que se usa material semiconductor del tipo P y o del tipo N con agregado o no de impurezas. Los no semiconductores no se utiliza ningún material semiconductor en su construcción. Según su función se pueden clasificar en sensores, actuadores y controladores. Los sensores son los que recogen información sobre un proceso. Pueden ser discretos, tienen una cantidad de salidas de información determinadas en señal digital. Los actuadores actúan para modificar el proceso. Ejemplo de ellos son los motores, LEDs, resistencias, lámparas, zumbadores, etc. Los controladores controlan el proceso como integradores de compuertas, lógicas, amplificadores operacionales, PICs, microcontroladores, etc. 3. Componentes activos. Como acá podemos ver en el cuadro, tenemos acá los nombres de los componentes y la función que realizan. Tenemos acá el amplificador operacional y su función es amplificar, regular, conversión de señal, conmutación. Tenemos también el transistor, que es la amplificación y conmutación. Tenemos al triac, su función es control de potencia. Tenemos también acá la memoria, su función es almacenamiento digital de datos. Tenemos también el componente del diodo, su función es rectificación de señales, regulación, multiplicador y detención. Tenemos también el componente DIAC, su función es control de potencia. Tenemos también al componente microcontrolador y su función es control de sistemas digitales. 4. Componentes pasivos. También tenemos acá una lista de componentes y su función la que realiza. El condensador, su función es almacenamiento de energía, filtrado, adaptación, impedancia. El inductor bobina, su función es almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. El resistor o resistencia, su función es división de intensidad o tensión, limitación de intensidad. El memristor, su función es relación a la carga eléctrica con el flujo magnético. 5. Componentes electromecánicos. A este grupo pertenecen los interruptores, fusibles y conectores. 6. Componentes optoelectrónicas. Los componentes optoelectrónicas son aquellos que transforman la energía lumínica en energía eléctrica. Ahora tenemos a continuación cómo testear un componente electrónico. En la práctica la resistencia se prueba mediante el uso de un multitester análogo o digital. Así, 1. Coloque la perilla selector en la función del ON
y al rango apropiado. Este rango depende del valor tentativo que usted dio a la resistencia que va a medir. Si no conoce el valor tentativo de la resistencia, debe colocar el selector del rango en su máxima posición o escala. 2. Conecte el terminal de prueba en el orificio marcado más y el terminal negro en el marcado menos. 3. Ponga en cortocircuito los dos terminales de prueba y ajuste en cero la aguja de la escala de Ohm si su multitester es análogo, o bien verifique que aparezca 0 en pantalla si su multitester es digital. 4. Tome la resistencia que desea medir, toque con las dos puntas de prueba de sus terminales, no importa cuál, y lea la escala de Ohm. 5. Para conocer el valor de la resistencia se debe multiplicar el valor leído en la escala por el rango que señale la perilla. Ahora ¿qué es una fuente de alimentación y cómo funciona? Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna en una forma de corriente continua. A diferencia de algunos componentes de hardware, cuyo uso no es obligatorio, como podría ser un disco SSD, la fuente de alimentación es una pieza crucial porque sin ella el resto del hardware interno no puede funcionar. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU y también se conoce como fuente de poder. Las placas base, cajas y fuentes de alimentación vienen en diferentes tamaños llamados factores de forma. Estos tres elementos deben ser compatibles para que funcionen correctamente juntos. ¿Cómo funciona una fuente de alimentación? Si hay algún componente que sea absolutamente vital para el funcionamiento de un ordenador, es la fuente de alimentación. Sin esta, un ordenador es solo una caja inerte llena de plástico y metal. Las fuentes de alimentación utilizan la tecnología de conmutación para convertir la entrada de corriente alterna o voltajes de corriente continua más bajos. Los voltajes más usados son 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios. La potencia de una fuente de alimentación aparece siempre en vatios. Un vatio es el producto de la tensión en voltios y la corriente